Hola, buenos días y bienvenidos a Abogaicía, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querida oyente, hoy estoy súper contento porque vuelven las tertulias. ¿Te acuerdas del año 2021, Paloma? ¿Te acuerdas del año 2020, José Carlos? Cuando nos sentábamos aquí horas y horas y nos daban las 12 de la noche y seguíamos aquí charlando sobre cualquier cosa. Grabamos 2 y 3 tertulias seguidas. No va a ser la ocasión. Vamos a grabar una tertulia y hoy venimos a hablar sobre un maravilloso invento del enero del 2025, que fue la Ley 1/2025. Entró en vigor en abril y nos ha jodido bien. Eso lo digo yo, pero aquí tenemos algunos amigos y compañeros que seguramente opinan distinto. José Carlos Pérez Arias por un lado, Ana Organero por otro y Paloma Valiente. Bienvenidos todos. Muy buenas, buenos días. Un placer. Hola, buenas a todos y a todas. Encantada de estar aquí otra vez, Ángel. Hola chicos, ¿qué tal? Un placer también para mí. Gracias. Fabuloso por todo. Bueno, de entrada, sé que hay muchísimas voces, hay pros Mac, contra Mac, y yo, como soy el conductor de este programa y como me permito el lujo cada vez que me siento aquí de dirigir esto, porque al final lo llevo yo, pues me voy a mantener en un segundo plano mientras que vosotros me comentáis un poquito. También comentaré un poquillo cómo lo veo yo desde el punto de vista de la gestión de despachos, porque de entrada os digo que creo que es un invento del demonio. O sea, me parece muy bien el concepto de creamos un sistema alternativo para evitar el conflicto y quitamos el problema de cierto exceso de judicialización de procedimientos cuando algunas veces no es necesario, pero lo intentamos asimilar al procedimiento de la jurisdicción social, de los típicos de despido y tal, ¿no? Pero se queda como en un quiero y no puedo, a mi parecer, ¿no? ¿Qué opináis vosotros sobre la aplicación obligatoria en algunos procedimientos de estas medidas de resolución de conflictos? Paloma, yo sé que tú eres pro Max. A ver, yo soy pro Max, pero desde un punto de vista de que soy muy pro negociación. Entonces, entiendo la finalidad de la norma o el sentido que se le ha querido dar a la norma. Precisamente uno de los puntos clave es en el que tú también has incidido ya, en el tema de sacar todo lo que es de la judicialización, o sea, todos aquellos asuntos que pueden ser tratados fuera por vía extrajudicial, que llamamos nosotros. Entonces, esto es lo que me parece a mí fabuloso. De ahí a tener que obligar, de tal y como se está estableciendo en la Ley Orgánica 1/2025, el procedimiento tan establecido y en según qué procedimientos que se siga obligando a tener que negociar y tal y como establece la norma, me parece, sí, un sistema y una herramienta diabólica. Diabólica porque realmente, y ahí es donde vamos los procesalistas sobre todo, si tú la sabes utilizar, ojo, porque si tú sigues a pie, lo que te dice la ley, letra por letra, realmente es que puedes fastidiar bastante al contrario. O sea, si tú eres el primero que lanza el mask y lo lanzas bien, así ya como en plan ya para meterme en materia, procesalmente tienes una batalla bastante ganada. Es que incluso las costas del procedimiento puedes tener ganado con un buen mask. Entonces, bueno, me gusta, pero me disgusta bastante. O sea, poniéndolo en una balanza, me gusta el concepto que hay detrás, la negociación a tope, porque... Pero ya lo hacíamos antes, Paloma. Sí. O sea, es que no debemos de olvidarlo, que para evitar que nos cascaran costas, y lo digo porque hay muchos compañeros y muchas compañeras que nos escuchan, que están recién empezando a ejercer durante este año, y es lo que conocen, pero previo a abril del 2025, nosotros enviamos previamente un burofax explicando el motivo de que, oye, pues llegamos a un acuerdo en el plazo X, o esto vamos a meternos en un procedimiento, se te costará las costas, te costará más dinero. Era un poquito amenazante, sí es cierto, ¿vale? Pero ya lo hacíamos. Sí, lo hacíamos, pero ¿qué sucedía? O al menos a mí lo que me había pasado, y entiendo que los que llevamos un poco más de años de ejercicio también nos habrá pasado. Tú tratabas de negociar, pero siempre te topas con el abogado que va a por el procedimiento más caro. Lamentablemente es así.
y siempre es lo más económico, porque al final hoy en día quizá ya no se ve tanto de esta forma, pero cerrar un acuerdo para muchos abogados no les gusta. Lo que les gusta es presentar el contencioso e ir a muerte con el contencioso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, le sacan más honorarios. Más rendimiento. Efectivamente. No, si yo de por sí cuando llevo la gerencia también multiplico tengo un múltiplo para los procedimientos judiciales. O sea, si yo te cobro X por el procedimiento amistoso, y si vemos que se pasa al procedimiento contencioso, pues ya pasamos a un múltiplo del importe que te venía cobrando, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces es el egoísmo del propio compañero o la propia compañera que dice, no, es que quiero meter en un pleito. O sea, es que estás metiendo a una persona en un pleito que le va a costar más dinero, que le va a costar un desgaste físico y emocional, y tú vas a tener un expediente encima de la mesa por un rendimiento de 4X lo que hubieras cobrado, pero lo vas a tener 5 años encima de la mesa, y la persona cada 2 por 3 preguntándote cómo va lo suyo. Eso también es un desgaste. Y muy importante el coste personal que tú también has mencionado, el coste personal de ese cliente, que yo al final lo que quiero es que el cliente, si no es que lo pierda, sino que lo gano, pero soluciono el tema súper rápido, y como se quede contento el cliente, entiendo que ese cliente lo que va a hacer va a ser coger y derivarme otros clientes o recomendarme, efectivamente, recomendarme a otros. Entonces, para eso, para mí, tiene más valor que no el ir metiendo contenciosos. Pero yo, es como lo he vivido en los años de profesión, ahí está el típico abogado o abogada que va a muerte. Entonces, sí que es verdad que se negociaba, y quien teníamos la voluntad de negociar llegábamos a acuerdos, sobre todo temas de familia y demás, o sea, en los que se ha polemizado hasta el punto de que se ha presentado la cuestión de inconstitucionalidad y todo encima de la mesa, pero sí que es cierto que hasta qué punto hacía falta una norma como la que tenemos encima de la mesa, esa yo creo que sería la cuestión. Y ya no solo esa, sino que ya vamos un poco más allá. Es necesario tantos requisitos para acceder a los más o liberarte de costas. Entonces, aquí es donde el otro punto. Sí. Yo es que, claro, como estoy muy sesgado, ¿no? Porque normalmente mis procedimientos suelen ser casi siempre los mismos, ¿no? División judicial de herencia. Al final, yo meto un pleito porque el hermano o la hermana está residiendo, ocupando la vivienda ilegalmente y no quiere firmar la división, o sea, la adjudicación de herencia, después de haber intentado, por ejemplo, entre otros, la aceptación de herencia a través del 1005 del Código Civil, ¿no? Intentas por todos los medios. O sea, eso me puede servir a mí, un 1005 comunicación notarial, ¿no? Para como más, o sea, como inicio del más, no es válido porque no cumple los requisitos al 100%. No está la oferta, no hay una serie de requisitos, en un tercero parcial que tampoco estaría, en este caso un notario, pero tampoco es el asunto, ¿no? En concreto. Pero ¿cómo lo armáis ustedes? Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Sevilla tiene un sistema que es el sistema de más, que lo sacó hace un par de meses, ¿no? Pero yo he venido utilizando la demanda de acuerdo que nos ofrece la ley de la jurisdicción voluntaria, que no está explotada, cuidado, que no está explotada, que además no depende ni de mí ni del contrario poner a un árbitro, un mediador en este caso, ¿no? Que es el juzgado, que lo pone el juzgado. Entonces te liberas de un coste innecesario para el cliente, porque en muchas ocasiones tienes que pagarle a un mediador el procedimiento, ¿no? Entonces, yo no sé, yo estoy utilizando esa figura porque no estaba todavía armada la del colegio. ¿Cuál es la figura que utilizáis vosotros, Paloma? ¿O Ana? Ana, que es la Ana, por supuesto. Bueno, mira, yo es que, estoy muy a favor de la mediación. De hecho, ahora me acabo de hacer mediadora civil, comunitaria y familiar y todo eso. Porque yo creo que la mediación ha venido para quedarse. Y lo que considero es que aquí en España, que ya tenemos hace más de una década, la Ley 5/2012, ya se creó la mediación. Ha estado como 10 años, gestándose. ¿Qué pasa? Que nosotros la cultura de la paz y todo eso lo tenemos como muy olvidado, porque sí, es verdad que Estados Unidos, Inglaterra, hay muchísimos países que hace muchísimos años tienen como prioridad la mediación. Y yo creo que lo que dice Ángel, la figura esta que tú dices es como del conciliador, que también se hace en los colegios.
Pero ¿qué pasa? Que el abogado quiere ir justo a costas. Es como que viene una figura nueva que es el mediador y el abogado, en vez de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, porque en realidad ¿qué pasa? Que se puede solapar. Ha venido para quedarse. Y es una figura que yo creo, en mi modesta opinión, que se solapa. Es decir, que se pueden llegar a acuerdos, que se pueden hacer muchísimas cosas de forma extrajudicial. Así, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad que acaban de poner para que todo otra vez volvamos hacia atrás, yo creo que es un paso hacia adelante y que tenemos que colaborar abogados con mediadores para que la figura se solape y yo creo que el abogado tiene un papel fundamental en la mediación porque el abogado es el que va con su cliente, ayuda a que esa mediación sea factible, tiene que empujar esa mediación, independientemente que luego haya más o menos cuantía con las costas. Bueno, eso quizás es importante, claro que sí, pero tenemos que también ir un paso más adelante, no solo quedarnos ahí, porque entonces estaríamos hace 15, 20 años. Bueno, sí. es mi opinión, no sé vosotros, yo estoy muy a favor de los... Yo quiero llevar un poco a la contraria. José Carlos la práctica no está resultando. Y soy una persona bastante, vamos, ya no como profesional, sino como persona, muy conciliadora, tranquila y creo que con un buen espíritu. Pero sí es cierto que si se analiza a fondo la aplicación que está teniendo la ley Musk en los juzgados y tribunales españoles, sí a la mediación, pero no a cualquier arreglo. Yo tuve un tema de aguas en muchos aspectos. Nada más que hay que hacer una comparativa de los procesos judiciales. Cualquier despacho de abogados nuestro lo puede comprobar de primera mano cuando llevamos las estadísticas, ¿no? Y llevamos distintos juzgados de España y vemos que un letrado de la Administración de Justicia en un juzgado te dice que con un burofax electrónico por mail es más que suficiente para entender que ha habido un intento de mediación. Y en cambio otro te dice que tienes que ir al punto de mediación de la comunidad autónoma que está dentro del juzgado y si no, yo no te admito la demanda y vete olvidando del proceso judicial. Entonces, yo tengo unas misiones de esas, ¿eh? Yo creo que el problema viene un poco de ahí. Hay diferentes criterios, incluso hay criterios de mediación de familia, criterios diferentes. Barcelona de una manera, Madrid ha creado sus propios criterios. Yo creo que el problema viene de ahí, que no es simplemente un burofax de decir yo he querido llegar a un acuerdo extrajudicial. No, es que el MAX y lo que se ha pretendido no es eso. El MAX tiene mucho más cuerpo que todo eso. Es mucho más extenso que todo eso. No es un burofax de decir ya está. Y eso es lo que quizás no se ha sabido transmitir porque ha sido pum, la ley ha entrado en vigor el 3 de abril, pum, y a saco. Y quizás ha sido eso lo que nos ha fallado y lo que nos está fallando. Sí, pero bueno, así la ley, si tú lees la 1/2025, es bastante clara. O sea, no hay ningún, o sea, lo que no se estructura es un proceso unificado. Que quizás ahí ha sido uno de los fallos. Por ejemplo, como le decía José Carlos, que estaba ausente, era en el Colegio de Sevilla tenemos nuestro sistema de mediación desde hace 2 meses prácticamente, pero anteriormente no había existido. Yo me he comido un montón de inadmisiones por el rollo de que, hostia, yo te mando a ti un burofax con toda la buena fe del mundo, pero yo no te lo mando como Ángel Seis Dedos, te lo mando un mediador que yo he contratado y ya te dice el acuerdo. O sea, te cito a ti y a mí a una reunión para el día X, te hago una oferta, te hablo del conflicto, te hablo de mi interés por llegar a un acuerdo, que yo soy mediador, que no sé cuánto, y ahora tú coges, te llega el burofax y tú no lo respondes, tú no lo recoges, porque puedes no recogerlo. Ahora intento otro y me gasto otra vez 100 pavos en otro burofax. ¿Vale? El mismo, envía otra vez. Y ahora tampoco lo coge. Ahí también es que no se ha definido exactamente, no está como por ejemplo los plazos en la ley de la 3915, donde si tú no coges la notificación, no abres una notificación en 10 días, ¿sabes qué? O los plazos que tenemos en la ley procesal, no se ha recogido exactamente lo que tú dices. Es verdad que ahí yo creo que ha habido un pequeño o gran error,
porque entonces no sabes cómo actuar. Esperas un mes. Es que hay un vacío. O sea, es que vuelves otra vez. No está regulado al 100%. O sea, está No, regulado eso es cierto. el cómo, pero no el qué. O sea, perdón, mejor dicho, está el qué, pero no el cómo. Si tú llames. De ahí lo han dejado la arbitrariedad de diferentes criterios de qué juzgado sea. Y claro, de ahí pero las eso no, eso genera indefensión a nuestros clientes. O sea, ¿con qué seguridad le digo yo a mi cliente que va a poder acceder a la herencia de su padre cuando su hermano está bloqueándolo y cuando su hermano me coge el burofax y cuando un mediador externo encima le ha intentado poner un procedimiento de mediación para llegar a un acuerdo? ¿Con qué cara le digo yo al cliente que le he interpuesto 3 burofases, que no contesta, que han pasado los 10, 15 días por cada una de las comunicaciones y que ahora, porque se me ocurrió mirar la ley de jurisdicción voluntaria y me acordé de ese procedimiento, de demanda de acuerdo, se tiene que llevar 6 meses para que admitan a trámite y otro año más con el asunto encima de la mesa? O sea, pero de verdad no llegamos a pensar que los operadores jurídicos necesitamos cierta seguridad para ofrecérsela a los justiciables. O sea, ¿en qué persona o qué ministro se pone a hacer esto con su equipo legal que no está asesorado? Porque esto está claro que se ha hecho con la intención de mejorar y de quitar procedimientos judiciales, pero al final, a mí, por ejemplo, me estás obligando a meter 2. Uno para el acuerdo, por la ley de jurisdicción voluntaria, y el otro del procedimiento cuando ha llegado al primero. Entonces, ¿qué solución has dado? Yo, además, estoy también de acuerdo contigo en este sentido, Ángel, pero sí que discrepo, y porque aquí la ley yo sí que creo que es clara, en el sentido de que los requisitos, según qué más se escoja de inicio, sí que los marca. Por ejemplo, en la oferta vinculante confidencial te dice que, y ahí es donde viene el problema, yo creo que la interpretación de juzgados diferenciada por partidos judiciales y demás, es el hecho de que te dice que no es que sea válida solo la recepción de la otra parte, sino que tenga que haya recibido el contenido. ¿Para qué? Para probar ese intento de negociación que es el que está detrás de la voluntad esta de la norma, ¿no? Esta finalidad de la norma. Entonces, claro, la certificación esa del contenido, ¿cómo se acaba llevando a cabo? Entonces, aquí ya sí que es verdad que han venido, algunos tribunales resolviendo la cuestión, y a lo que se están remitiendo es a la sentencia ya del Tribunal Supremo similares en asuntos de infracción de derechos de honor. Pero que volvemos a lo mismo. Entonces, entendemos que el caso este que tú planteabas, ¿no? Cuando la otra parte tú has hecho, ¿cuántos intentos tienes que llegar a hacer? ¿Un intento? ¿2 intentos? ¿Cuántos intentos se tiene que llegar a hacer de esas comunicaciones para que se entienda que es la persona que sabe que va a recibir esa comunicación la que no quiere abrir el burofax, la que no quiere aceptarlo, y entonces ya que se intente por realizado ese mask? Claro, entonces aquí la pregunta es clara, ¿qué mask? O lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál de los más escoges tú? Yo, por ejemplo, en mi caso, en función del asunto que tenga encima de la mesa. Al final, esto también, como Ana, yo también estoy ahora metida en temas de, para ser mediadora y demás, ya tengo también el título de conciliadora, al final experta en resolución de conflictos, ¿no? Entonces es un poco esto, ya no solo es resolver conflictos ajenos, sino que es saber qué procedimiento, en el caso en concreto que tú te encuentres en cada momento, cuál es el que tienes que derivar a tus clientes, o llevarlo tú directamente, o derivarlo, pues, o bien a un mediador, o bien a un conciliador, o eso, meter a un perito antes en función del asunto que sea. ¿Por qué? Porque en función de qué proceso sea el que tú recomiendes, o sea, siempre hay una estrategia detrás, será lo que te salga mejor o no. O sea, si nos ceñimos solo a es que voy a lanzar siempre ofertas vinculantes confidenciales, yo creo que mal vamos, no ese es el planteamiento un poco de la norma. Lo que te da es, tú puedes elegir, pero que esa elección sea la más beneficiosa para tu cliente. Entonces, yo voy un poco por ahí siempre. Sí, te entiendo. Yo ahí quería dar un pequeño matiz a lo que ha añadido Paloma y la compañera Ana. Es cierto que la ley es muy ilustrativa. El texto te dice claramente
qué procesos sí, qué procesos no están sujetos a los más. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay dos claves que son fundamentales. Una de ellas también es la falta de recursos y de medios técnicos. Y yo voy a poner el ejemplo, yo escogí en familia, creo que es más claro agua. Ahí sí es interesante acudir a un mediador especializado en temas de familia. Yo tuve un procedimiento de familia hace un par de meses y al cliente no se le dio cita para la mediación en un punto de mediación habilitado a tal efecto tras la aprobación de la ley más en 2 meses. Y ya sabemos de la impaciencia de los clientes, de cuando hay un conflicto, que eso está latente ahí. Claro. Y creo que al final hay una falta de medios técnicos en la aplicación de esta ley, que también es importante, ¿no? Sí. Se ha querido dar un espíritu, ¿no?, de resolución alternativa de conflictos, buscar un desatasco de los juzgados. Yo estoy de acuerdo en que se desatasquen los juzgados y que hay ciertos conflictos que son absurdos, son reconducibles, pero hay una falta de medios técnicos que es brutal. Y luego después otra de las cosas, está muy bien la norma, pero creo que el legislador ha obviado la cultura española. La cultura en España, que en España somos muy cainitas de espíritu, y el conflicto nos gusta. Muchas veces cuando te viene un cliente en el despacho, te viene con el convencimiento de hurgar en la herida, de sangrarle al contrario. Y esta ley es un poco contraria a eso, ¿no? Y además yo comparto dice, la anécdota de una compañera mediadora que me dijo, la ley está muy bien, pero es una chapuza, me dijo ella. Mediadora de órganos de mediación. Es una chapuza. Entonces, yo doy un poco ese contrapunto de decir, bueno, habrá que reflexionar si estos medios verdaderamente se están aplicando, si este verdaderamente es el futuro de la justicia española. Y otro debate que dejo para el futuro en tertulia jurídica, cuando terminen las nuevas demarcaciones de los juzgados, las famosas secciones y las plazas, de eso habrá que hablar también, porque han cambiado el mapa judicial de arriba abajo también. Sí, y ahora lo bueno que tiene todo esto es que, de cara, con todo el perdón del mundo a los compañeros de la Administración Pública de Justicia, es que, a mi parecer, como ya no sabe quién lleva qué, es en plan, ahí está. El que llegue detrás, que lo coja. Yo ese asunto no lo cojo. Ese asunto tiene un cartelito rojo, causa compreso, yo eso no lo toco. Por ejemplo, ¿no? Que el otro día estaba en un juzgado, no voy a decir dónde, y estaban las 3 compañeras peleándose por ese procedimiento que estaba encima de la mesa, esa diligencia encima de la mesa, que ninguna la quería coger. No, eso es tuyo, eso no es mío. No, eso no es mío, que va a ser mío. No era de nadie. Pero como ya eso es nuevo, eso no es de nadie, eso es de juzgado completo. El que le toque, le tocó, como dicen mis hijas, ¿no? El postre que te toque, tocó. Entonces... Bueno, yo os puedo decir que por lo que he visto y la experiencia que he tenido, los juzgados ya eran un caos antes de esto. O sea, eran un caos, y precisamente por lo que dice Ángel, este procedimiento, o sea, está estipulado que hay que llevar 3 números y no pueden llegar el abogado y preguntar a una persona de la otra mesa que lleve otro número, porque no se lo va a decir. Pero ahora ya, con el cambio de secciones, planta, tal, sub, bueno, es que ahora ya es un caos. O sea, ¿de qué manera? Porque ahora ya todo el mundo huye, nadie quiere, es lo que dice Ángel, nadie quiere coger ese procedimiento, que bueno, pues que se puede quedar ahí. Y bueno, si es un procedimiento que no tiene más trascendencia, no pasa nada. Pero yo he llegado a ver procedimientos de vistas de abuelos, por ejemplo, allí, pues de esto que ha pasado un año, que se había olvidado, que tal, o sea, así está la justicia ahora mismo, está así. Es lo que estamos viendo todos los días. O sea, que se ha hecho esta ley de mediación para en aras de una mejor justicia y de que todos rememos a favor de obra y que todo vaya mucho mejor. Y pues como es una ley que está en pañales todavía, digamos, pues va a tener todos estos pequeños baches que estamos sufriendo día a día. Pero es el problema, o sea, es el problema de decían, no legislemos en caliente, ¿no? O sea, yo tengo una pelea, porque ya sabéis que yo estoy muy metido en toda la defensa del sistema del mutualismo, ¿no? Y yo me peleo con un montón de grupos políticos en el Congreso, que voy, bueno, ahora llevo unos meses sin ir, ¿no? Pero voy mucho a Madrid y me siento con ellos a hablar sobre
sobre todo el sistema este. Y mi primera máxima es, por favor, cuando vayamos a regular la pasarela al RETA, ¿vale? Por favor, no hagamos una ley chapucera. Hagamos una ley que no esperemos el desarrollo después, sino vamos a desarrollarlo todo del tirón. Cuando ya hayamos desarrollado todas las casuísticas posibles, entonces lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque volvemos de nuevo a la inseguridad jurídica que conlleva que no esté debidamente regulado el sistema de, en este caso, de la pasarela, o en este caso, debidamente regulado el sistema para que admita a trámite una demanda con un sistema de mediación X o Y, como decía Paloma. Pero ya dame seguridad a mí y a todos los justiciables, porque al final la justicia es un ente que tiene que generar seguridad. La gente, si la gente ya no confía en la justicia, ¿qué ocurre? Volvemos al caos, la gente se la toma la justicia por su mano. Total, si voy a ir a un abogado y el abogado me va a decir, claro, que me voy a tener que llevar 6 años para pelearme, para echar a mi hermano de la casa de mis padres, porque se ha llevado 1 año y medio, más 3 años de procedimiento, más no sé qué, más un recurso. O sea, el tío coge, se planta en la casa del hermano, llama a la puerta, y cuando el hermano abre le mete dos navajazos. Entendemos. Y te dice el tío luego, no, si yo ya he mediado con mi hermano. Claro, si es que si tú se lo pones complicado a la gente, al final la gente desconfía en el sistema y acaba tomándose la justicia por su mano, que no es lo ideal. No peguéis navajazos, no es consejo jurídico. No. Y haciendo un paréntesis ahí y retomando lo que tú dices de la pasarela, es absolutamente necesario que se empiece a regular, porque hay muchísimos compañeros que están muy descontentos y bueno, sí. Lo sabes tú mejor que yo. Sí, perfectamente. Sí. Tanto de un lado como del otro, ¿sabes? Pasándolo bastante mal y necesitan una regularización y ayer. Sí. Pues no hay, ya os adelanto, y no es el tema del día de hoy, ¿vale? No, lo que lo he sacado porque, bueno, venía al caso, ¿no? Y pero es muy importante. Ya adelanto que la suma de los números en el Parlamento no da para nada y tienen posturas muy, muy diferentes uno de otro. Y con la situación en la que tenemos actualmente a nuestro gobierno, me da a mí que no va a salir en esta legislatura. Estoy seguro. Continuamos con esto. Oye, lanzo una pregunta al aire, ¿vale? Así para que Paloma me meta un guantazo con la mano abierta. ¿No creéis que sobra un poquito el rollo de vamos a hacer una formación para ser mediadores, cuando los abogados de entrada siempre hemos sido o hemos intentado mediar en todos los procedimientos? Yo creo que todos al fin de cuentas, o estoy sesgado por mi forma de ser, todos intentamos mediar en cierta manera. Nos encontramos con escollos, sí es cierto, pero ¿creéis de verdad que tengo que pagar 1.500 euros para hacerme una formación que me enseña a encontrar un punto intermedio y a la escucha activa? ¿Creéis que es necesario? Ana, ¿respondes tú o respondo yo? Yo, bueno, respondo cortito y te doy paso a ti. Yo creo que sí, creo que es necesario. Creo que es necesario hacerlo, no por los que... todos remamos a favor de obra, todos los abogados queremos de verdad llegar a un buen acuerdo y a una mediación, todos somos tan honestos como a priori puede parecer. Todos defendemos los intereses de nuestros clientes. Yo creo que sí que es necesario, considero que sí. Pero ¿defendemos los intereses de nuestros clientes o defendemos nuestros propios intereses metiendo un pleito o forzando el pleito? Es que es ahí donde yo quería llegar. Es que, exacto, es ahí el kit de la cuestión. Estamos defendiendo a nuestros clientes, sí, pero muchas veces llegan con el típico de yo no quiero dinero, yo quiero justicia. Pero bueno, la justicia es dinero, al final, ¿no? De todo, ¿no? Claro, al final lo que nos movemos es por la pasta. Hay compañeros, hay una clave ahí que se está pasando ahí de soslayo, de puntilla. Y yo es la pregunta que me hago a mí mismo muchas veces cuando levanto la persiana del despacho. ¿Dónde queda el papel de los abogados en España en la actualidad? ¿Por qué vamos a quedar como unos intermediadores de papel? No, ¿Cuál es el rol institucional que tenemos? ¿Alguien mira por nosotros? Es que yo creo, discrepo mucho de eso, porque es verdad que yo sí que creo en la cultura de la paz y en la mediación, y creo que es que no estamos luchando mediadores contra abogados, es que esas dos figuras deben complementarse, deben ir al unísono, y entonces de esa forma es cuando todo empezará a fluir
la justicia irá mejor, los juzgados estarán más desatascados, el mediador cobrará sus cuantías, porque yo conozco gente, mediadores que no viven aquí en España y realmente viven de eso y viven muy bien y ganan pasta. Yo veo que la figura va a ser la típica, como cuando le mandamos la factura al cliente del procurador, ¿no? ¿Y quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué me quiere cobrar este? ¿Qué ha hecho? Mira, me remito otra vez a la pregunta que has dejado antes al aire, Ángel, que era, ¿es necesario lo del curso y el curso por X cuantía? ¿Vale? Para ser mediadores todos. Y yo esto era justo lo que me preocupaba. Y a lo que yo iba, una vez me planteé hacer ya definitivamente el curso para ser mediadora, porque esto ya me viene de mí hace años y era en plan de, pero ¿y para qué? ¿Para qué tengo que hacerlo? ¿Vale? Bueno, pues al final la Ley Orgánica 1/2025 ha sido como el salto de decir, no, quiero explayar, quiero abrir mis servicios todavía más y quiero yo ser mediadora, o sea, no colaboraría solo con mediadores, ¿de acuerdo? Bueno, y porque además era una inquietud que también tenía. Entonces, una vez empiezas el curso, o a mí de lo que me ha servido, no te voy a responder si es necesario o no el curso de 1.500, 2.000 o incluso 3.000 que yo he visto en el mercado, ¿de acuerdo? Esto ya, pues cada uno que elija el que haya o el que quiera, pero sí que creo que sí que es necesario una formación para ser mediador o mediadora. ¿Por qué? Porque no es el mismo papel, y ahí voy un poco a donde iba Ana, el mismo papel o el mismo trabajo, los mismos servicios que prestamos los abogados, y tenemos que mantener, hacernos fuertes y marcar cuál es nuestro territorio, porque al final es nuestro territorio, el de abogado, y cada uno pues especializado en su rama, que yo creo hacia donde deberíamos ir todos, pero después está el papel de los mediadores. El papel de los mediadores pueden ser abogados, pero es que ya no es que solo sean mediadores abogados, sino que pueden ser mediadores psicólogos, pueden ser mediadores de todo tipo de profesiones. Y sí que los necesitamos realmente. Los necesitamos porque complementan nuestra profesión. Y una vez empiezas realmente el curso, a mí una de las cosas que me está costando muchísimo y que creo que cuando empiece las mediaciones y demás me va a seguir costando, es lo típico de cambiar el sombrero. Pues tienes que cambiar el sombrero. No puedes ser mediadora teniendo el concepto dentro tuyo de ser abogada. No tienes ni defiendes intereses de clientes en el momento en que eres mediadora. Ahí vas a defender ya como un interés superior de que ambas partes que tienen un conflicto lleguen por sus propios medios a una solución a ese conflicto. O no solución, sino simplemente a que puedan superar algo que tienen entre ellos en ese momento, por ejemplo, un conflicto familiar, y que lo que haga el proceso de mediación sea el bien para establecer unas bases que pueda, para esa familia o para quien sea, funcionar. Esto quiere decir que incluso que no acaben habiendo acuerdos, pero que sí que les haya servido para evolucionar dentro de su propio sistema que tengan, ¿no? Entonces, esto para mí, la evolución que tú inicias el curso, si te sirve, si te sirve, que al final es lo que queremos, ¿no? Que nos sirva el curso, esto yo creo que es lo más difícil como abogados que somos. Y te das cuenta, si es un curso en el que también intervienen psicólogos y de otras profesiones, que realmente es que necesitamos de otras profesiones dentro de nuestra actividad, o sea, ser multidisciplinares, pero ya no solo nosotros, sino contar con esos otros colaboradores para que complementen nuestras formas de solucionar los conflictos. Y hay muchos conflictos que no deberían nunca tener que llegar a la vía judicial como están llegando. Entonces, bueno, no sé si responder o no de si es necesario ese curso de tantísimo dinero, pero es necesario esa formación, como mínimo para sacarte el gorro de ser abogado, porque es diferente. O sea, al final la profesión de mediador y de abogado es diferente. Yo quería meter los deditos en la llaga, ¿verdad? No es que opine. Sí, pero ahí hay otra cuestión que siempre ha suscitado polémica en esos cursos de esa formación reglada, porque muchos centros formativos han ido promocionando los cursos de mediador y los de áreas específicas de la mediación, por lo mismo la mediación mercantil, civil, ya después se le ha ido poniendo apellido. Pero que sí es cierto que cuando se observan esos cursos y te aparece el simbolito del ministerio en chiquitito, homologado por el Ministerio de Justicia,
te puedes inscribir al listado de mediadores. Necesitas tantas horas para ser mediador o inscribirte en el registro de mediadores, ¿no? Cierto. Al final, ahí hay una oferta de curso que eso de calidad discutible. Cuestionable. Bueno, pero esto es como todo. Como el mercado. Claro. Esto es como todo, al final. Es lo mismo, para poner un ejemplo muy básico, es lo mismo que hacer el máster de acceso a la abogacía. Yo, desde mi punto de vista, hay muchísimas instituciones, hay muchos centros formativos ya incluso que lo están vendiendo, pero para mí sigue siendo imprescindible saber en qué centro tú acabas formándote. Y es lo que también te dará una calidad como profesional o no. Entonces, aquí cada cual que escoja. Y no solamente, o sea, lo del curso de mediación no es que solamente, bueno, Paloma si lo está haciendo ahora verá que también tiene que hacer las prácticas. Exacto. Que no solamente es un curso que es teoría, que dices, bueno, me lo hago rápido y ya está. No, también hay que hacer después un curso de prácticas para que ese título pueda estar homologado en el Ministerio de Justicia y homologarlo en ASEMEC o donde cada uno considere para que pueda entrar dentro de la lista de todos los mediadores o trabajar como mediador por tu cuenta. Eso sí, muy bien, yo estoy muy de acuerdo con Paloma en lo que ha dicho, hay que saber discernir cuándo estás haciendo tu trabajo como abogado y cuándo estás haciendo tu trabajo de mediador. Y es clave también aunque se complementan, no tienen nada que ver. Y de hecho hay mediadores que son pues trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, no todos son, bueno, lo explicamos bien Paloma. Sí. Yo, por ejemplo, solo para poner ya el puntillo final de esto, la cosa es, a mí una de las cosas que me sorprendió es que para ser conciliadora, la formación para ser conciliadora era mínima, o sea, casi te explicaban básicamente la diferencia en los diferentes tipos de MASC y poca cosa más, y que era el proceso para ser abogada conciliadora, pero es que realmente el ser mediadora, o sea, se ha comido mediador va más allá de... Se ha comido la figura de esta figura del conciliador abogado, que yo creo que era una figura ahí como metida así un poquito para a ver cómo podemos... Pero claro, hay que hacerlo de una forma arreglada, formada, con unas prácticas que nos den pues al menos eso, que podamos practicar la escucha activa, el rol de todo eso. Yo considero que hay que hacerlo. Y además animo a todo el mundo a que lo haga. Yo voy a ser un poquito radical, ¿eh? Yo voy a ser un poquito radical y lo voy a decir desde aquí con toda la seguridad que me representa. El Consejo General de la Abogacía debería haber tomado cartas en el asunto. Bueno, seguramente. El Consejo General de la Abogacía debería de haber dicho, muy de acuerdo contigo, nosotros hacemos el curso. Nosotros hacemos el curso y todos los colegios que se adhieran a la formación oficial impartida por el Consejo General de la Abogacía. Porque al final, bueno, a ver, fuera parte que alguien pueda hacerse el curso, que imagino que podrán hacérselos también, ¿no? Pero si tú te quieres ejercer la abogacía y quieres hacerlo en condiciones y quieres también ejercer como mediador dentro de la abogacía, tienes que pasar por ahí. Y tienes que conocer la regla. Y el consejo dice esto y esto. ¿Lo hará mejor o lo hará peor? Difiero de muchas decisiones que estés tomando este último consejo, ¿no? Pero bueno, cosas aparte, ¿no? Pero creo que todo eso debería ir regulado a través de un solo ente. Y qué mejor ente que el Consejo General de la Abogacía Española. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, aquí en Cataluña, quien lo está promocionando y llevando más potente es precisamente el Consejo, exacto, claro, de la abogacía catalana. Ya, entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí sí que se apuntan, incluso aunque sean otros profesionales de otras ramas diferentes, pero está enfocado básicamente para abogados. Y yo te doy la razón. Y comparto también el mismo pensar que José Carlos, en el sentido de que hay mucho curso que realmente quizá no sería el mejor para después ejercer, pero bueno, esto al final es lo que decimos, es lo que cada uno escoja. Y si te dan el titulito para poderlo, para hacer esa formación, pues es fantástico. Y como abogados también tenemos que poner el foco en las necesidades que nos trasladan los clientes.
Y si tú a un cliente le dices, mira, es que ahora va a tener que intervenir un mediador y este mediador, por primero, mi intervención va a ser defender tu posición, bueno, intentar recomponer un acuerdo, pero este mediador puede ser un psicólogo, trabajador social, y ya te dice, otro más en la mesa. Sí, sí. Un cliente que cada vez más exigente, que te enseña el ChatGPT y que además ya te intenta poner precio a tus servicios. Sí, sí. Ahí, Estoy de acuerdo. ahí, Lo único que, eso no hay que pasar por ahí. no, lo único que también es verdad que si se presenta un cliente así, la mediación está perdida, salvo que se pueda reconducir, pero la mediación, si se te presenta un cliente así, está perdida desde el inicio, con lo cual, porque ese cliente no va a estar predispuesto a ir a mediación, y uno de los requisitos básicos de la mediación, lo sabemos todos, que es la voluntariedad, o sea, el querer llegar a compromisos por ti mismo. Entonces, si ese cliente ya va con esas perspectivas, o lo convencen en las primeras sesiones para que continúe porque le ha parecido bien el tratar de pasar por ese proceso, o lógicamente se hace el acta de fin de la mediación y volvemos otra vez o al contencioso, donde sea, que para eso pues está, ¿no? Pero bueno, yo creo que se debe apostar. Hay situaciones en las que yo creo que sí que funciona o debería funcionar. Otra cosa es que seamos capaces de que funcione. Fijaros si ya, o sea, me interesaba este tema ya hace tiempo, cuando estaba el anteproyecto, y ya preveía que todas estas cuestiones que ahora estamos poniendo encima de la mesa y que están pasando día a día, iban a surgir con respecto a los abogados. Pues hice un pequeño trabajo de investigación y lo llamé el papel de los abogados en el proceso de mediación. ¿Por qué? Porque es verdad que yo veía todo esto que no iba a encajar, y efectivamente hay todavía muchos abogados de estos que tienen el despacho solo físico, que llevan toda la vida, que lo saben todo, que bueno, y tú les hablas de mediación y o sea, hasta se enfadan, o sea, dicen, ¿cómo? Ahora mediación, yo llevo 40 años ejerciendo aquí, pero que o sea... Niña, ¿qué me vas a contar tú? No dejan que... No, tal, o sea, entonces yo ya dije, esto va a ser complicado. Sí, pero tú sabes que hay muchísimos despachos, y lo he comentado en muchos episodios de los que hago solo, ¿no? El despacho tradicional en el que el abogado lo sabe todo y el abogado es el más K, como se dice, ¿no? Eso están abocados al cierre. Totalmente. Están abocados al cierre. O se adaptan a la nueva fórmula de atender a los clientes, a las nuevas fórmulas de prestar el servicio y a comprender que, joder, que esto no son los años 80, donde yo lo hablo siempre. Yo me acuerdo de un Mercedes que había en el barrio, el único Mercedes que había era el del abogado. Y a día de hoy, cualquier abogado medio tiene un Seat León, un Kia Picanto, por decirte algo. O sea, que no es que el abogado ya no... En ese barrio no hay un abogado, ahora hay 40. Entonces, claro, ¿a quién vas? Pues al que mejor te ofrezca el servicio, al que mejor se comunique contigo, al que mejor al que más seguridad te ofrezca con su servicio, más tú lo veas mejor, ¿no? Con el que más cómodo estés. Ahora puedes elegir. Antes no. Antes lo que había era lo que había. Y si te querían cobrar 5 millones de pesetas por llevarte un procedimiento que a día de hoy vale 3.000 euros, que son 500.000 pesetas, lo cobraban. Es lo que hay. Y vigila depende, exacto, y vigila depende cómo hables a un cliente, que tienes la queja encima de la mesa. Sí, no, porque está todo el mundo informado. Y aparte, sin esperártelo. Mira, yo el caso que le comentaba antes de entrar a Ana, y creo que Paloma también lo ha comentado, digo, yo todos los días pienso en cerrar el despacho 2 o 3 veces, ¿no? Esto lo digo en tonos jocosos y todo de broma, ¿no? Pero esto viene al caso de que ayer, por ejemplo, fue cuando recibí la venia de una compañera, un correo electrónico pidiéndome la venia de un procedimiento. Y he dicho, tío, llevo con el asunto desde el año 2022, que no depende de mí, porque no depende de mí. Y el cliente ni se ha dignado en decirme, Ángel, que le voy a encomendar esto a otra persona. O sea, directamente me llega un mensaje, y es lo que me sienta mal, que se lleven el procedimiento me da exactamente igual. A ti y a cualquiera.
Pero, joder, o sea, el cliente, tío, que he estado para ti, para lo que te haga falta. Te he llamado, te he contado que el único problema es que las dos partes no quieren llegar a un acuerdo. Son 3 hermanos. No, 2 de ellos no quieren llegar a ningún acuerdo porque tienen discrepancias en sí. Y le he dicho que la única opción que hay para meter el asunto es un procedimiento judicial. Y ahora tú coges y ni me contestas ni nada, y debiéndome medio procedimiento y que lo intentaré cobrar. Y ahora me dice... Claro, por supuesto, haces una jura y lo cobras. Vamos. Eso es otra, que ya hay, o sea, la gente tampoco, o sea, una consultita, nada, 5 minutos por WhatsApp, no, pero a los 10 minutos, no, pero un paso más, mira, no, o sea, no, ya está bien, o sea, de eso hablaremos otro día. Otro día, eso también da mucho de sí. ¿Me vas a cobrar por hablar? Si estás hablando, si solamente me has contestado 3 preguntas, ¿me vas a cobrar por eso? Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado hoy queda un poquito más o menos encima de la mesa lo que opinamos cada uno de nosotros de los más que creemos, al final, por resumen, ¿no? Que creemos que son necesarios, pero que a nuestro parecer el Ministerio no se ha tomado, no le ha dedicado todo el cariño que debería haberle dado a esto para hacer un sistema estructurado y que tuviera unas directrices generales para todo el mundo y no que cada tribunal pues, tenga que decidir a través de sus sesiones cómo se opta, si se entra por un lado, si se entra por el otro, si eso vale o si eso no vale. Inseguridad jurídica. En definitiva, inseguridad total para nuestro justiciable, nuestra profesión y como siempre, cuando se hacen las cosas sin contar con los afectados, salen churros y mierdas como la que ha salido en esta ocasión, e incluso aunque la intención de hacerlo fuera buena. Exacto. Nos escuchamos como siempre la próxima semana aquí en tu podcast en Abogaicía. Chao.